Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a su clase del día de hoy de acuerdo a su avance programático. Y conforme hemos venido avanzando y trabajando la materia, pues hoy nos toca hablar sobre los análisis de casos particulares. En cuanto a los análisis de casos particulares, vemos el estudio de los casos. Un ejemplo de este tipo de contenidos pueden encontrarse fácilmente en la red. Es un análisis de un proyecto, campaña o en compañía de que identifica una situación y una probable solución, recomendada de acuerdo a las acciones de implementación y los factores que contribuyen al fracaso o al éxito. Esta metodología es aplicable principalmente en el análisis de fenómenos sociales y educativos. En su definición, refiere Stake, que es el estudio de la particularidad y de la complejidad en un caso singular para llegar a comprender la actividad circunstancial de este importante. ¿A qué se refiere? Que son los pasos principalmente que vamos a ir desarrollando mediante el análisis de cada uno de estos procesos de fenómenos sociales que cada uno de ustedes ya escogió para trabajar, analizar e interpretar, ¿sí? Bueno, en cuanto tenemos estos fenómenos sociales y educativos, pues hablamos de la definición de esa complejidad, que vamos a ir de lo general a lo particular. Por eso habla sobre comprender la complejidad de algo tan grande para llegar a hacerlo más de manera individual. Las características de los principales casos de estudio, pues se caracterizan por ser particularistas, que estudian intensivamente y profundamente ciertos fenómenos, descriptivos, diferencia de otros métodos, ¿no? O de otras características, pero también sabré diferenciar las partes que componen el todo. En la parte heurística, donde crea nuevos significados para ampliar las experiencias, los elementos que deben llevar a cabo un reporte escrito de estudio de casos, ya sea un informe de caso típico que incluye el título, el resumen de la introducción, la descripción de este caso y la discusión. En algunos casos también puede haber una conclusión y una perspectiva del participante, del paciente o del individuo con el cual estamos trabajando, ya sea el título y el resumen, que son dos componentes claves de cualquier caso o cualquier artículo académico que nosotros podamos y debamos consultar para poder darle ese plus para esa información. Por eso, le repetía desde un inicio que todos y cada uno de ustedes debe de tomar un caso específico para trabajarlo, para analizarlo. Entonces, esa es la particularidad y la situación que se debe de dar poco a poco desde la perspectiva de individual. En un caso estudio práctico, teórico, analítico, pues vamos a hablar de un estudio de un caso único. Midgley en el 2006 habla de la investigación del caso, que que apunta a un estudio particular de una instancia o un evento en un individuo, grupo, comunidad o una entera sociedad, con el propósito de obtener un entendimiento profundo que dé cuenta de algunas cosas o cosas actuales que van sucediendo mediante los procedimientos que se deben realizar en esa búsqueda exhaustiva de información. En cuanto al estudio de un caso de investigación de manera cualitativa, pues tenemos que es una forma de abordar un hecho, un fenómeno, un acontecimiento o una situación particular de manera profunda.
en un contexto de cual nos permite una mayor comprensión de su complejidad y por lo tanto el mayor aprendizaje del caso de estudio, pues es la importancia que se debe de dar al caso individual. Entonces, pues después vamos a hablar de la microsociología, que esa es otra base importante por donde debemos de entender la denominación de microsociología, donde se agrupan estudios etnometodológicos, constructivistas e interaccionistas, simbólicos, entre otros, todos los que centran la atención en las interacciones sociales y en una consecuencia teórica en funciones sociales del lenguaje. Entonces, todos esos métodos etnometodológicos e interacciones sociales, pues vamos a ir dando un ímpetu, un plus importante. La microsociología y la macrosociología. Que la microsociología se centra en el comportamiento y la agencia social de manera individual. Y la macrosociología se centra en una estructura social de los sistemas sociales y la población a una gran escala, para poder entender el comportamiento de ese grupo social, de esa población, de ese sector, para que de ahí tomar una muestra y esa muestra tomarla como tema de microsociología, para poderle dar un seguimiento, pero ya de carácter de comportamiento individual, y pues hacernos responsables de lo que va a suceder en cuanto a esa estructura dentro de ese macrosocialismo o macrosociología a gran escala, como hace rato se les mencionaba. La microsociología en la psicología es un nivel microsocial que refiere a aquellos contextos más inmediatos en los que el sujeto participa directamente. Por ejemplo, la familia es un grupo de iguales, la escuela englobaría las relaciones con los demás, los modelos de comportamiento, a qué se debe ajustar el individuo, cómo debe de trabajar. Por eso la microsociología se encarga directamente del individuo desde el punto psicológico, como su nombre lo dice, comportamiento. Es donde le tienes que estructurar una idea, cómo debe de ser, cómo debe de darle seguimiento y lo que conlleva esto. ¿Quién crea la microsociología? Goffman es uno de los sociólogos importantes del siglo XX, donde Max Weber, Durkheim, George Mead apoyan el trabajo de estos últimos tratando de profundizar una sociología más interesada en los procesos microsociales de interacción para que la sociología con la psicología mezclada en el ámbito de entes o de estructuras sociales de acuerdo a un fenotipo que vamos a estudiar, pues se vean beneficiados para tratar de profundizar y sacar lo mejor del individuo para que pues se pueda uno de manera individual pues controlar, englobar esas relaciones de los modelos de comportamiento que van a hacer que el individuo se enrole, sea más fácil de trabajar en cuanto al tema de la criminología, porque hablamos de la conducta y el comportamiento. Repito, es de contexto más inmediato porque el sujeto participa directamente en cuestiones del trabajo social y psicológico. Bien, chicos, pues esperando que no haya quedado alguna duda en cuanto a su material, su materia de hoy, pues seguimos trabajando en las clases como hemos venido haciéndolo.
Igual si hay alguna duda, pues igual háganmelo saber para poder trabajarlo con ustedes y pues asimismo pues resolver esas dudas. De antemano les agradezco la atención prestada. Excelente tarde.